Me encuentro acompañado de Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, Guatemala, a quien agradezco el atender la invitación a la Red Noticias. Juan Pablo, se habla del fortalecimiento institucional en este NADE, de cómo ir de una institución líquida a una institución sólida. Desde el punto de vista de AmCham, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, mira, lo primero que tiene que haber es que haya un consenso mínimo nacional entre los tres poderes del Estado. Lo que hemos visto nosotros últimamente es cómo la polarización, tanto social, se ha traducido a una polarización entre los tres organismos del Estado y no ha habido un consenso mínimo para que entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se puedan construir y fortalecer las instituciones del país, y lo que ha resultado es en un debilitamiento de las instituciones del país. Vimos recientemente cómo retrocedió Guatemala en el índice de la competitividad, y eso se debe en gran medida a que no ha habido un crecimiento y desarrollo económico por no haber un consenso, un acuerdo mínimo nacional en el que nos permita avanzar en una dirección de crecimiento y desarrollo económico y prosperidad. James Robinson, uno de los principales expositores, en una entrevista a la Red Noticias nos decía: el cambio puede empezar desde cualquier punto, de cualquier punto de la sociedad, desde arriba, desde abajo, en cualquier punto. Juan Pablo, ¿dónde podemos identificar una oportunidad para Guatemala? ¿De dónde puede empezar el cambio en el fortalecimiento institucional? Bueno, mira, nosotros estamos viendo cómo ahora prácticamente todos los días y en todos los sectores estamos viendo de que hay un acuerdo en el que debe de haber más inversión, más desarrollo y más prosperidad en el país. La crisis migratoria que está viviendo Guatemala, la reacción de los Estados Unidos que está teniendo ahorita hacia Guatemala en buscar programas y proyectos que busquen atraer desarrollo, que busquen generar inversión, que busquen generar desarrollo y construcción vial, han sido, digamos, denominadores comunes que cada vez estamos encontrando más en distintos sectores, en los académicos, sociedad civil, etcétera. Entonces yo creo que podemos partir de proyectos, por ejemplo, de desarrollo en infraestructura, en el cual goza de gran apoyo por todos los sectores del país. Pocas veces hemos estado tan de acuerdo los guatemaltecos en que en esta área, por ejemplo, hay que invertir, hay que trabajar, hay que ponernos de acuerdo. Hay una oportunidad importante ahorita con el cambio de gobierno, tenemos 110 nuevos diputados que van a tomar posesión en enero. Esto nos permite partir con una hoja en blanco de país en el que esperamos que se den esos consensos mínimos en Guatemala para fortalecer las instituciones y sobre todo atraer inversión nacional y extranjera, que yo creo que es lo que hemos estado viendo y escuchando en los últimos años, que sin eso no vamos a lograr una mejor Guatemala. ¿Qué dicen los socios de AmCham? ¿Qué no les gusta de Guatemala? ¿Qué les gusta de Guatemala? ¿Por qué seguimos siendo un país atractivo en inversión, pero qué le resta atractivo? ¿Dónde está esa mezcla de sentimientos encontrados? Porque alguien me decía, Guatemala es un punto estratégico, es hermoso, su gente es trabajadora, pero tiene algunos problemas. Y entonces yo decía, bueno, estamos entre la espada y la pared. ¿Qué dicen los socios de AmCham en cuanto al tema? Mira, Guatemala es un país rico, Guatemala es un país lleno de oportunidades, es un país ubicado en el corazón de América, es un país con muchos microclimas, recursos naturales abundantes, energía, telecomunicaciones, sobre todo el recurso humano en Guatemala es uno de los que más le gusta a los inversionistas extranjeros. El guatemalteco aprende, es trabajador, es honrado, a pesar de lo que nosotros digamos de nosotros mismos. La verdad es que el trabajador guatemalteco en comparación con otros países es muy bueno, y dicho por las multinacionales más importantes del mundo. Lo que pasa es de que ha estado mal administrado, ha habido mucha polarización, como te decía anteriormente. Yo te diría que en Guatemala es un país que, como otros ejemplos que hemos visto, como Corea del Sur, como Colombia, como México, que puede tener un despertar en cualquier momento. Lo que hace falta es un chispazo. Yo creo que la oportunidad es ahora de que Guatemala logre ese cambio y logre detonar su crecimiento económico. Yo creo que estamos a la puerta de que eso ocurra en el país. He platicado con muchos representantes del sector económico y me dicen el tema de certeza jurídica es lo que nos preocupa. ¿A ustedes también les preocupa el tema de certeza jurídica? ¿Les afecta a ustedes? Mira, ese es uno de los principales factores que ha evitado que haya desarrollo económico en el país. Sin que haya un Estado de Derecho fuerte, sin que haya certeza jurídica para las inversiones. Recordemos que las inversiones van más allá de 4 años, o sea, no van mucho más allá que un solo gobierno. Proyectos ferroviarios, aeroportuarios, los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de inversión en recursos naturales, en lo que sea, son proyectos de 10, 20, 30 años. Entonces se requiere certeza jurídica a largo plazo. Definitivamente la Corte de Constitucionalidad, te diría yo, que es una de las que se ha convertido en una de las principales enemigos del desarrollo económico en Guatemala. Los últimos fallos que han emitido en materia económica han incidido negativamente en el
negocios en el país y te diría que es uno de los que más nos está afectando. La Corte de Constitucionalidad, ¿una institución líquida o una institución sólida? Una institución líquida, definitivamente. ¿Cómo la volvemos una institución sólida? Porque es la máxima corte del país, pero parece que ahora la Corte de Constitucionalidad empieza a gobernar también. Ese es el problema que creo que muchos han identificado. ¿A qué atribuyen ustedes este fenómeno y cómo fortalecer la Corte de Constitucionalidad desde su punto de vista? Mira, hay que poner mucha atención a la elección de nuevos magistrados cuando esto se dé, que va a ser lamentablemente hasta dentro de unos 2 años. Tenemos que estar muy atentos, tal vez antes no se le ponía tanta atención porque la Corte de Constitucionalidad mantenía una tradición bastante positiva en los últimos 20 años, pero ahora nos damos cuenta como una corte activista, una corte política, una corte tomada ideológicamente realmente le ha hecho mucho daño al país, le ha hecho mucho daño a su economía, le ha hecho mucho daño a la estabilidad democrática de Guatemala y realmente no hay contrapesos importantes. Debería tomarse en cuenta una reforma a la Constitución para quitarle ese peso que tiene la Corte de Constitucionalidad, pero independientemente de eso, lo más importante es la elección de magistrados, que tendremos que estar más atentos que lo que estuvimos anteriormente con estos magistrados que están ahora. Juan Pablo, para finalizar, ¿qué opinión le merecen los primeros mensajes que ha enviado el presidente electo? Lo primero que hemos ido escuchando, sus planes, sus proyectos, sus ideas, sus posturas ante algunos temas que han resultado polémicos. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Nos ha parecido positivo y yo creo que independientemente de la opinión personal y las pasiones personales que puedan levantar, levantar el presidente electo, yo creo que como guatemaltecos tenemos que sumarnos a apoyar al gobierno. Porque restarle o ir en contra del Ejecutivo es ir en contra del país, no suma a nuestro crecimiento. Yo creo que debemos de cambiar un poco esa crítica constante que mantenemos y más bien tener una postura de apoyo, de propuesta, de darle apoyo al Ejecutivo y a los distintos poderes del Estado para tratar de sumarle a la solución y no sumarle al problema. Juan Pablo Carrasco de AmCham, para finalizar, algo que se nos ha olvidado platicar en esta entrevista que usted quisiera agregar en 30 segundos. Bueno, mira, lo más importante, te diría yo, es de que los jóvenes que forman parte de la gran mayoría de la población guatemalteca se deben de sumar a la actividad política, se deben de sumar a la actividad que desarrolla el Estado y se deben de sumar especialmente al diálogo que tiene que haber entre el sector público, privado, sociedad civil, académico, para lograr un mejor país y que busquen dentro de Guatemala las oportunidades, busquen el emprendurismo, busquen desarrollar capacidades dentro del país, que las hay, que las busquen, en vez de buscar la opción de emigrar a Estados Unidos o a otros países, lo cual pone en riesgo y destruye la fibra social del país y familiar. Pablo, gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias. Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, con nosotros en la Red Noticias.